Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un programa del Rincón Espiritual de Ángela. Bueno, he tardado un poquito en hacer el vídeo, perdonadme, disculparme por favor, pero he estado súper resfriada. Está haciendo un frío en España tremendo. Bueno, en España y toda Europa estamos yendo de borrasca en borrasca, borrasca en borrasca. Así estamos en un ciclo de borrascas que de ahí no salimos. Está haciendo un frío y una humedad tremenda, unas lluvias tremendas, así que bueno, disculparme que no haya podido hacer el vídeo antes, pero bueno, aquí estoy, que es lo importante, y aquí estamos para aprender astrología, que es, bueno, para lo que se creó este canal y para el cometido de este canal y para que sigamos aprendiendo y sigamos pues integrando la astrología en nuestra vida y descubriendo cosas que tiene la astrología tradicional, que nos peleemos entre astrología tradicional y astrología moderna. No es ese el cometido. Quiero decir, no es que yo esté en contra de la astrología moderna, para nada. Además la uso y lo sabéis. Utilizo planetas exteriores, planetas transgeneracionales, los uso más como crisis emocionales, afectivas, como este tipo de cosas psicológicas. Los uso más para eso, pero también son importantes. Tengamos en cuenta que los planetas exteriores se descubrieron el siglo pasado, no hace tanto, y a partir de ahí, pues, no hay muchos estudios todavía sobre las influencias que pueden hacer a la Tierra, a nuestro planeta y más en concreto a nosotros mismos, pero es evidente que influencia hacen, perdonadme, ya estoy yo como siempre con mi pañuelito. Es evidente que influencia hacen y que, bueno, pues vamos a tener que integrarlo al final y es así. Está muy lejos de la Tierra, por eso a veces la influencia pues es menor. Cuanto más alejado, la energía está más alejada y por lo tanto pues también se usan más, o los uso más yo, por ejemplo, para astrología mundial más que para una astrología personal, ¿no? Así que sin más, poneros cómodos. Hoy tenemos un gran programa. Hoy vamos a descubrir una cosa, bueno, dos cosas. Vamos a descubrir que no oigo mucho que se hable de ello y sin embargo es una parte de la astrología tradicional muy, muy importante, porque nos marcan el ciclo de cada momento en el que estamos, nos marcan la tónica del momento en el que estamos. Por un lado tenemos los tránsitos que nos dicen el clima. No son para predecir los tránsitos, siempre lo digo, no hagáis predicciones con tránsitos porque no sirven. Los tránsitos son para ver el clima de la carta y cómo está, digamos, los ambientes, ¿no? A ver cómo está el ambiente. Luego tenemos la revolución solar, que ahí sí que es una técnica predictiva para saber qué nos va a ocurrir dentro del año que cumplimos. También hemos hablado de las direcciones primarias, que son la técnica predictiva, a mi parecer, una de las técnicas predictivas más certeras que tenemos, las direcciones primarias, que hemos hablado de ellas también en otros programas y si echáis para atrás los vídeos, tenéis programas de direcciones primarias. Hemos hablado del ILEG, del dador de vida, hemos hablado del Alcocótem, del dador de años, hemos hablado del planeta Nareta, que es el planeta que corta la vida, ¿no? Y que pues todo tiene un principio y un final, y la vida también, ¿por qué no? Es un poco tema tabú el hablar de esto, pero pues la muerte es parte de la vida también, y todos vamos a pasar por ahí, todos vamos a hacer ese tránsito y siempre, por lo menos a mi punto de conciencia, entender que lo que muere es el cuerpo, el vehículo, no muere la energía no puede morir. Entonces, bueno, pasaremos a... Hay muchas teorías tenéis los libros del doctor Michael, eh, bueno, a ver. Es que son muchos los autores que hablan de las experiencias cercanas a la muerte. El doctor Michael Newton, ahora me ha salido, Michael Newton tiene sus
bueno, tres de sus libros, son sus tres obras, El viaje de las almas, etcétera, son tres libros que os lo recomiendo que lo leáis porque es una obra magistral que hace el doctor Michael Newton, psicólogo. Luego está el doctor Brian Weiss, que ya sabéis, ya lo conocéis, es el autor de Muchas vidas, muchos maestros, que es jefe de psiquiatría del Monte Sinaí, del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Ahí es nada. Y bueno, hay otra serie de autores. A mí me gusta siempre leer autores que estén ligados a la ciencia porque son los que más encuentro que son más acertados y además desarrollan sus teorías, ¿no? Sobre el tema de la transición y la muerte. Entonces, eh, como que no me sirve mucho la bolita de cristal y que me digan elabora lo que ven, sino más un trabajo más desarrollado, ¿no? Y ahí lo vais a encontrar en estos libros, tanto del doctor Brian Weiss como del doctor Michael Newton, como de otros doctores y otras personalidades que hay que escriben libros sobre esto. Pero hoy, el tema de hoy es ¿qué son las firdarias y las profecciones? Hoy vamos a dar esta clase de firdarias y profecciones, ¿vale? Son un tema importantísimo. Es importantísimo saber esto de las firdarias y las profecciones. Vamos a empezar con las firdarias, ¿vale? Y bueno, lo primero que hoy no vamos a hablar de predicciones, vamos a hablar del tiempo ya vivido, ¿vale? Y la astrología pues tiene muchas capas, por eso os digo que quedarnos en una lectura de astrología moderna o únicamente tradicional, pues sería un poco cerrarnos, ¿no? Quiero decir, perdonadme, perdonadme, pero es que entre el resfriado, la rinitis y todo, el pólipo se me acumula todo. Em, lo que estaba diciendo es que la astrología tiene muchas capas y es interesante ir sabiendo un poquito de cada una y cada poquito. Os voy metiendo algunas cositas nuevas para que también vayáis sabiendo que existen estas cosas, que existe esta metodología, que lo utilizaban ya los persas, los hebreos, en la época medieval también. Y una de las capas más profundas de la astrología y menos explicadas es cómo se mueve el tiempo en la vida de una persona. Eh, eh, no cuando va a pasar algo en concreto, sino por qué ciertas etapas tienen un tono y por qué a veces todo se acelera y otras veces se vacía y otras sentimos que estamos sosteniendo algo pesado, pero necesario. Vamos a hacer un poquito de teoría y ahora os lo traduciré a la práctica. Acordaros siempre que yo soy más de práctica que de teoría, pero tengo que hablar un poquito de la teoría porque si no, no estaría bien hecha la clase. Entonces, pues eso, unas veces sentimos que todo se acelera y no sabemos por qué en la vida, otras veces sentimos que todo se vacía o se para, tampoco sabemos por qué, y otras veces sentimos que estamos sosteniendo algo pesado pero necesario y tampoco sabemos qué está pasando, ¿no? Y hoy vamos a hablar pues vamos a hablar de dos herramientas tradicionales principales y también vamos a hablar del papel especial de los nodos lunares, los nodos de la luna, ya sabéis, nodo norte, nodo sur, los dos nortes verdaderos, quiero decir, los dos nodos verdaderos, nodo norte, nodo sur, ¿vale? Tenéis un programa sobre los nodos, también lo tenéis hacia atrás, sobre los nodos de la Luna, cómo se forman, son puntos matemáticos, acordaros, no son planetas, ¿vale? Y vamos a hablar de estas tres cositas, vamos a hablar de las firdarias, las profecciones anuales y el papel de los nodos lunares en estas dos técnicas, tanto las firdarias como las profecciones anuales. Y lo vamos a hacer, como siempre, sin fatalismos, sin esto te va a pasar y sin usar la astrología como una sentencia. Aquí no encontraréis el concepto de astrología como una sentencia de que algo va a pasar sí o sí
porque eso no es astrología. La astrología no funciona así. La astrología tiene tantas cosas tan bonitas por aprender que no es necesario limitarnos a una sentencia, de verdad. Y ahora pues vais viendo ya en los vídeos que voy subiendo que hay muchísimas cosas que igual no sabíais y que habéis ido descubriendo y esto es maravilloso. Acordaros también, por favor, si os gusta el contenido, si os gusta el canal, suscribiros, darme un me gusta, no os cuesta nada. A mí me ayudáis muchísimo a que el canal siga creciendo y sobre todo a que los vídeos YouTube los vaya moviendo más y lo vaya viendo más personas, ¿no? Porque a final de cuentas, pues todos estamos aquí, yo estoy aquí haciendo una clase o enseñando un poquito, yo estoy aprendiendo también y vosotros también estáis aprendiendo y bueno, si hay alguien que le pueda interesar, pues cuando se mueve más el vídeo, pues es mejor. Así que ya os digo, lo vamos a hacer sin fatalismo, vamos a hablar de las firdarias y las proyecciones anuales y el papel de los nodos también en ello. Y lo vamos a hacer sin fatalismo, sin esto te va a pasar y sin usar la astrología como sentencia. Y porque estas técnicas, tanto las firdarias como las perfecciones anuales, no dicen lo que tienes que vivir, dicen en qué tipo de proceso estás, que es diferente. No te dicen cómo tengo que vivir esto, no, te dicen en qué proceso estoy, qué está pasando en mi vida, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con las firdarias, que son, ahora iremos a la práctica para que veáis cómo podéis calcular vuestra firdaria, ¿vale? Y todo lo demás que os voy a contar, ¿vale? Porque es muy fácil, lo podéis hacer online, aunque siempre es preferible un programa, un software astrológico profesional, pero como aquí estamos de tú a tú, pues os voy a enseñar cómo hacerlo de forma online, muy fácil y muy rápido, ¿vale? Pero primero vamos a hablar un poquito de la teoría. ¿Y qué son las firdarias? Las firdarias son el clima de la vida. O sea, vamos pasando por etapas y esas etapas son, digamos que son el clima de la vida de la etapa en la que estamos. Las firdarias son una técnica antigua de raíz persa y medieval que divide la vida en grandes periodos de años, cada uno regido por un planeta. Aquí es importante entender algo desde el principio. Una firdaria no describe un evento, describe un clima vital, ¿vale? Vuelvo a la misma, ¿no? No es que vaya a pasar esto, sino que describe el clima en el que estás, ¿vale? Siempre nosotros tenemos la capacidad de decidir, acordaros, tenemos la capacidad, lo que llaman libre albedrío, que tenemos la capacidad de decidir qué hacemos con nuestra vida, ¿vale? Por ahí había una pregunta de una persona haciendo un paréntesis que me hacía y me decía que, por ejemplo, el programa que hice de Mirta Legrand, Moria Kazan y Susana Jiménez, que lo tenéis por aquí en el canal para hablar del ILEG, el Alcocode, el ILEG como dador de vida, el Alcocoden como dador de años y el Anareta como planeta matador o planeta que sentencia y que corta la vida. Por ahí me preguntaban que Mirta Legrand tenía una hermana gemela y sin embargo, Mirta Legrand pues es una mujer, una presentadora argentina eh, famosísima. Tenéis el programa por ahí, que os lo dejo por ahí, ¿vale? Y si no, pues dais un poquito para atrás y lo veis. Y me preguntaban por qué la hermana gemela de Mirta, Mirta tiene 99 años ahora mismo, es una mujer con 99 años que está en antena haciendo un programa en prime time, o sea, en máxima audiencia, y la señora tiene 99 años. O sea, imaginaros qué capacidad, ¿no? Y me preguntaban por qué, si Mirta Legrand, su leg recaía en, creo que era su rueda de la fortuna, de cómo lo vivía, creo que era. Da igual donde recaiga su ILEX, si era en rueda de la fortuna ascendente, lo tenéis en el programa. Pero me preguntaban por qué, si tiene una hermana gemela, no había corrido la suerte de que había corrido Mirta Legrand en cuanto a vivir a tantos años, me refiero a esa longevidad. Y es porque esto para un programa, lo de gemelos. Pero para empezar, los gemelos
no tienen la misma carta, aunque sí muy, muy parecida. Pero en cuanto cambie un minuto o cambie 2 minutos de nacimiento, cambia la carta. No cambia mucho, pero cambia. Y esto hace un antes y un después. O sea, tenemos que mirarlo así. Da para un programa lo de los gemelos, pero donde quiero llegar es que según como tú vivas tu vida, según como tú te des, como tú te cuides, como tú vivas ese ILEG, si recae en un punto matemático y no en un planeta, un dador de vida, que es diferente, según como tú actúes, claro, así va a resultar también. Entonces, ¿por qué no corrió la misma suerte la hermana gemela quizá de Mirtha Legrand que Mirtha Legrand? Pues porque Mirtha Legrand probablemente eh, trabajó mucho de forma inconsciente, quizá trabajó mucho el tema del ILEF, se cuidó mucho, hizo muchas cosas que eran muy beneficiosas, sigue haciéndolas para su vida y por lo tanto pues se vio reflejado y por eso quizá la hermana pues no corrió esa misma suerte. Por ahí había una pregunta por ahí que quería responderla y en el tema de gemelos pues tenemos para un programa. Si queréis además que hablemos de este programa, dejármelo en comentarios el tema de los gemelos en la astrología y yo preparo un programita para vosotros, ¿vale? Y os lo explico. Dejármelo en comentarios. Pero vamos a volver a las firdarias, ¿vale? Eh, entonces hemos dicho que una firdaria no describe un evento, sino describe el clima vital en el que estás. Es como decir, durante estos años la vida se organiza desde aquí, ¿vale? Ahora vais a ver, esto es muy curioso, lo de las firdarias. Por ejemplo, las firdarias, para que vayáis entrando en materia, las firdarias son etapas, hemos dicho, y comienzan siempre si la natalidad es diurna, comienza siempre en una firdaria de sol. Si es nocturna, comienza siempre en una firdaria de luna, ¿vale? Y entonces, ¿qué es una firdaria? Una firdaria es el clima que tenemos. Y por ejemplo, ahora vamos a todo esto traducirlo. Ya sé que es un poco complicado al principio, pero ya veréis cómo es más sencillo de lo que parece. Si tenemos una firdaria de Saturno, por ejemplo, o sea, una etapa en la que entramos en una firdaria de Saturno, no significa que todo vaya a ir mal. Es una etapa donde hay que poner límites, responsabilidad, depuración y realidad sin adornos. Eh, Otro ejemplo, una firdaria de Venus no garantiza amor, pero sí pone en primer plano. Mira, para que lo veáis, vamos a empezar a compartir pantalla. Si veis aquí he puesto un fondo de pantalla en donde veréis que en carta diurna siempre entra una firdaria, que es la luna, la que veis aquí, ¿vale? Y luego entra una subfirdaria, que eso lo vamos a hablar ahora después, ¿vale? Pero si el nacimiento es nocturno, en cartas nocturnas, eh, a ver. No, esa tabla está... Vale. Vamos a ver. Si el nacimiento es diurno, la firdaria siempre empieza por el sol. Si el nacimiento es nocturno, la etapa de la vida siempre empieza por la luna. ¿Por qué? Porque son los principios básicos de la vida. O sea, no es lo mismo nacer de día que nacer de noche. Cada uno trae una energía diferente. Son las dos luminarias, sol, luna, y por lo tanto siempre se comienza por una de ellas. Si es diurna el sol, si es nocturna la luna, ¿vale? Eso es lo que quería que lo vierais. Eh, entonces, entramos en el tema de las firdalias. Voy a ponerlos con un ejemplo para que lo veáis. Compartir pantalla exactamente. Voy a ponerme aquí un poquito más grande, ¿vale? Entonces, vamos a ver, vamos a poner, mirar. Esta es la carta de Donald Trump, que lo he cogido como ejemplo, ¿vale? Es la carta de Donald Trump y Donald Trump nació en Jamaica, Queens, en Estados Unidos, el 14 de junio de 1946 a las 10:54, ¿vale? De la mañana.
Por lo tanto, Donald Trump, cuando nació, entró en una firdaria de eh, el sol. ¿Por qué? Porque nació de día. ¿Vale? Eso es lo que quiero. Para saber la firdaria en la que estáis, para que vayáis un poco entrando en materia, solamente tenéis que poner calcular firdaria en astrología. Por ejemplo, ponéis en el buscador, le dais al enter y aquí tenéis en AstroSeek, que es la única web que tendréis para calcular la firdaria. Tenéis en AstroSeek la calculadora de la firdaria, la calculadora en línea. Luego, para temas profesionales, para los astrólogos que me estén escuchando, pues ya sabéis que se usan software de astrología profesional porque, bueno, tienden a ser un poco más certeros, hay más opciones, más formas de ver las cosas, ¿no? Más profesionales. Pero ahora, para vosotros mismos, pues ya habéis visto calcular firdaria en astrología y aquí os sale una calculadora. Entonces ponéis los datos de nacimiento y le dais a calcular y yo le he puesto los datos de nacimiento de Donald Trump y veis aquí, 14 de junio del 1946 a las 10:54 en Jamaica, en Queens, en Nueva York y aquí empezamos la firdaria. Entonces, Donald Trump, como nació de día, entró primero en una firdaria de sol. Entonces, ¿qué pasa? El sol, para Donald Trump, como nació de día, es el principio vital de él. Entonces, cuando somos bebés, cuando somos más pequeñitos, esta firdaria entró 10 años, no siempre coinciden, ¿eh? O sea, no nos vamos a meter ahí, pero no siempre coincide que sean 10 años la primera firdaria o 8 años la segunda firdaria, no siempre coincide. Pero la calculadora os lo va a decir, ¿vale? No vamos a entrar ahí porque serían ya otras fórmulas más complejas, pero la firdaria del Sol. Entonces, Donald Trump entró en esta firdaria cuando nació. He puesto el ejemplo de Donald Trump, ¿eh? No por nada, sino, bueno, porque es el primero que me ha venido a la cabeza. Y, bueno, entró en esa firdaria de Sol. ¿Y qué pasa con la firdaria? Siempre que veáis una firdaria, por ejemplo, ahora estamos en la del Sol, nos vamos a ir a ver siempre. Donald Trump nació de día, tiene la firdaria de sol, nos vamos a ir siempre donde tiene Donald Trump el sol. Lo tiene en casa 10, entonces cuando nació tenía la firdaria de sol, que era, pues, era un bebé, lógicamente, y tenía todo el principio vital activado. Firdaria de sol, subfirdaria de sol. Ahora vamos a hablar de las subfirdarias, ¿eh? No entremos en pánico, pero quería poneros este ejemplo para que lo tengáis. Vamos a explicarlo bien. Entonces, claro, eso es cuando nacemos. Luego las firdarias van avanzando en los años. Entonces, vamos teniendo firdaria del Sol, firdaria pues como lo veis aquí, ¿no? Como estáis viendo aquí. eh, Sí, exactamente. Donald Trump hasta los 10 años estuvo en Firdaria de Sol. Ahora hablaremos de las subfirdarias, ¿vale? Que son esto que veis aquí: Sol, 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 Venus, Sol, Mercurio, Sol, Luna, Sol, Saturno, Sol, Júpiter, Sol, Marte. Luego entró en una firdaria de Venus, ¿vale? En el 56, en 14 de junio del 56, el día de su cumpleaños coincidió. Entró, a ver, de su cumpleaños, sí, entró en una firdaria de Venus, ¿vale? Entonces, pues empezó a tener todas las cualidades de Venus y además las cualidades que tenga Venus en su carta natal, ¿vale? Está en casa 11, bueno, pues empezó a relacionarse, empezó a tener las relaciones, empezó a marcar un poco digamos, pues sí, lo que son las relaciones amorosas, afectivas, papá, mamá, eh, los abuelos, los hermanos, todas estas cosas. Después de la firdaria de Sol en la que nacemos, en la que empezamos a tener nuestra propia identidad, viene la firdaria de Venus. Normalmente las firdarias
más benéficas siempre son en las etapas más hasta la adolescencia, por ahí, ¿vale? Luego ya empieza la cosita a complicarse y empieza la cosa a, bueno, a empezar ya con los desafíos que tiene cada vida y cada carta, ¿vale? Entonces, tuvo esa Firdaria de Venus, luego tuvo una Firdaria de Mercurio, del 64 al 75, luego entró en una Firdaria de Luna, Saturno y así, ¿no? Entonces, eh, vamos a seguir. Y entonces, por ejemplo, una firdaria de Saturno, como he dicho, no es que todo va a ir mal. Cuando yo entro en una firdaria de Saturno, no es que todo vaya a ir mal, es una etapa donde hay límites, hay responsabilidad, hay depuración, hay realidad sin adornos. Que entro en una firdaria de Venus, pues no es que garantice el amor, aunque, esto es en teoría, aunque yo he podido comprobar en varias cartas que cuando se entra en una Firdaria de Venus, en un periodo, un ciclo vital de Firdaria de Venus, en la práctica suele haber algún enamoramiento. Eso sí que lo he podido comprobar en la práctica, porque una cosa es la teoría y otra cosa es llevarlo a la práctica. Y sí que puedo decir que he visto muchas cartas en las que cuando se ha entrado en una Firdaria de Venus, al inicio, ahí, pam, ha venido pues el amor de tu vida o uno de tus amores, ¿vale? Pero de por sí la firdaria no garantiza que haya amor, me refiero a un amor sentimental, un amor de pareja, pero sí este tema se pone en un primer plano, claro, empezamos a interesarnos más por este tema cuando entramos en la firdaria de Venus. eh, pues son los vínculos, el deseo, el valor personal también, el placer y el conflicto con el placer. Eh, Cada firdaria principal, o sea, la firdaria que es en la que estamos hablando hasta ahora, cada firdaria principal marca el rumbo de la vida. Luego está la subfirdaria, que muestra por dónde se manifiesta ese rumbo de la vida. Fijaros qué interesante, fijaros qué interesante porque ahora cuando os pongáis a buscar vuestras propias firdarias y le deis a calcular firdaria en astrología y pongáis los datos, os vais a dar cuenta que hay eventos de la vida que os han pasado, eh, que uno a veces no sabe ni por qué, o una no sabe ni por qué, pero os vais a dar cuenta cómo coincide la entrada de una firdaria o de una subfirdaria con algún evento de la vida. Coincide. Y os vais a dar cuenta, dejadme en comentarios vuestras impresiones porque os vais a dar cuenta, ¿eh? Es muy interesante esto. Entonces, la firdaria principal marca el rumbo y luego tenemos una subfirdaria. La firdaria, por ejemplo, dura, pues en el caso de la carta de Donald Trump, pues la firdaria de Sol en la que entró cuando nació duró 10 años, luego la de Venus 8 años, ya estamos hablando de 18 años al final, o ya entrando a partir de los 10 años, 11 12 13 ya Donald Trump empezó a interesarse por el amor, las relaciones, etcétera. Se forjaron los vínculos familiares, etcétera. Esto normalmente es este orden, Sol, Venus, Mercurio, pero puede cambiar según el programa que utilicéis y según si está viéndolo desde eh, un enfoque persa o hebreo o un enfoque medieval. Aquí en AstroSeek tiene más el enfoque, creo que es el hebreo o persa, ¿vale? Más que el medieval. Pero bueno, más o menos las firdarias van todas igual. Entonces, entramos en unas firdarias que nos habla del clima, de la etapa donde estamos de la vida, y luego entra una subfirdaria, que como he dicho, pues nos marca si bueno, nos marca el cómo se va a desarrollar ese evento,
O sea, la firdaria marca el evento y la subfirdaria cómo se va a desarrollar ese evento. Entonces, en la carta de este Donald Trump, pues con 18 años entró en Firdaria de Venus. eh, y bueno, aquí tenía al final bueno, veis que está Venus como Firdaria principal y luego la subfirdaria va normalmente de un año, año y medio, dos, va, pues por ejemplo, entró en Firdaria Venus, subfirdaria Venus, el 14 de junio de 1956, cuando tenía 10 años, perdón, ¿vale? Luego, el 5 de agosto del 57, al año siguiente, la subfirdaria cambió de Venus a Mercurio, empezamos a tener más conversación del tema principal que es Venus. Y si nos vamos a la carta de Donald Trump, vemos que Venus está en casa 11. Entonces hablamos totalmente de relaciones afectivas, de forjar los vínculos de las relaciones afectivas. También tiene a Mercurio en casa 11. Entonces, si entró en una subfirdaria de Venus-Mercurio, pues estamos hablando de que Venus está en casa 11 y Mercurio también está en casa 11. Siempre tenéis que ir a trasladarlo a vuestra carta, ¿vale? Para ver más o menos el significado, por dónde van a ir los tiros, digámoslo así, ¿vale? Entonces vemos que en la firdaria de Venus, pues se activaron todo el tema de relaciones afectivas, etcétera, padres, madres, no tiene por qué ser pareja, ¿eh? Todas las relaciones afectivas. Y cuando entró la subfirdaria de Mercurio, probablemente empezará a haber más conversaciones sobre ello, más relacionarse, más vínculos, bueno, pues todo lo que conlleva Mercurio, ¿no? Que son relaciones, el principio del verbo, etcétera. Y ahí es donde empezaría quizá en esa subfirdaria de Venus-Mercurio, pues comenzará el 5 de agosto comenzara a verbalizar más lo que son los vínculos, las relaciones afectivas, etcétera. Esto más o menos es la tónica. Si vais a vuestras cartas y a calcular vuestras fildarias, os vais a dar cuenta que hay fechas concretas, como el ejemplo de esta carta, en donde pasan cosas. Y os vais a dar cuenta que diréis, ah, pues a mí en este año me pasó, en esta fecha me pasó que tal o cual evento. Y ahí vais a ver cómo la firdaria ha entrado ese mismo día o días antes, días después, ¿vale? Entonces eso sería la subfirdaria. La firdaria, eh, ya hemos dicho que la firdaria nos marca a ver, marca el rumbo, la etapa de la vida y la subsidiaria muestra cómo se va a manifestar ese rumbo, ¿vale? Carta diurna y nocturna. ¿Por qué el orden cambia? ¿Por qué cambia en una carta diurna? Siempre empezamos por la firdaria del Sol y en una nocturna empezamos por la firdaria de la Luna. Eh, pues la respuesta está en un concepto central de la astrología tradicional. La secta se llama, ¿vale? La secta es el nacimiento diurno o nocturno, se llama así, la secta. Si el sol está sobre el horizonte, sobre la línea del horizonte, que ya sabéis que es ascendente-descendente, todo lo que esté por encima es la línea del horizonte sobre la línea del horizonte y todo lo que esté por debajo es bajo la línea del horizonte, por lo tanto sería una carta diurna por encima si el sol está por encima y si el sol está por debajo sería una carta nocturna, bajo el horizonte sería una carta nocturna. Esto no es que sea un detalle técnico, es una forma de decir, ay, de verdad, no es un detalle técnico, es una forma de decir desde dónde se organiza la vida de la persona. En una carta diurna, por ejemplo, si habéis nacido de día, eh, desde dónde se organiza la vida de esa persona, desde la conciencia, la identidad, la dirección clara, la dirección clara tiene prioridad,
¿vale? Pero sobre todo la identidad y la conciencia, el sol, identidad, conciencia. Por eso el ciclo siempre empieza con el sol, si es una carta diurna. Eh, y en una carta nocturna, digamos que el clima, el tiempo comienza en el cuerpo, la emoción, la necesidad, la adaptación. Esto es el punto de partida de una carta nocturna. Por eso el ciclo empieza con la luna, porque la luna es el cuerpo, las emociones, la necesidad, la adaptación, todas estas cosas. El resto de planetas se ordena según su afinidad con el día o con la noche. Mercurio es el único que es cambiante y a veces varía, o sea, veréis variado el orden de los planetas, eh, porque tampoco existe una tabla universal para calcular la firdaria, o sea, más o menos, pues en Astro sí que está bastante bien puesto y veréis que aquí pues va cambiando la firdaria de Sol a Venus, luego a Mercurio, luego a la Luna, luego a Saturno, pero este orden puede ser que cambie dependiendo del método que el programa o el software esté utilizando, si es persa, hebreo o medieval, ¿vale? Ma- los más importantes, ¿vale? Entonces, pero básicamente se quedan más o menos parecidos, ¿eh? Tampoco cambian mucho. Entonces, pues, eh, no existe, ya os digo, no existe una tabla universal para decir esto es así. No, no hay cosas estáticas aquí. Existen tradiciones coherentes entre sí y lo importante no es memorizar el orden de la firdaria, sino entender la lógica simbólica que hay detrás de la firdaria, ¿vale? Entonces, creo que aquí es importante, ya tenéis claro que, pues vamos a verlo un poquito más. Ya tenéis claro que eh, la carta de Donald Trump, por ejemplo, pues estamos hablando que entró la firdaria del Sol hasta los 10 años, le Venus hasta los 18 años, probablemente se enamorará aquí con 18 años, o alguno menos incluso. Luego entró una firdaria de Mercurio, y ahora ¿dónde está? Vamos a verlo dónde está, porque aquí tenemos que ver dónde está. Ahora iremos a esto de los nodos, las firdarias de nodo, el nodo como firdaria, porque también dependiendo del programa y de la astrología que esté utilizando, la firdaria de nodo es al final o lo deja en el medio de la vida, ¿vale? Normalmente, los nodos lunares siempre son al final de las firdarias. O sea, cuando ya la vida, cuando vosotros veáis en una carta que entráis en una firdaria o entra una persona en una firdaria de nodos lunares, porque son los únicos puntos matemáticos que entran en firdarias, los nodos de la luna. Los demás puntos matemáticos no entran en firdarias. O sea, las firdarias son los planetas y luminarias hasta Saturno y los nodos pueden ser también una firdaria, ¿vale? Todo lo demás no estamos hablando de una técnica de astrología tradicional, por lo tanto es hasta Saturno, ¿vale? No, ya digo que no es por discriminar a otros planetas, pero es lo que es el sistema que se usa tradicional. Entonces, fijaros que Donald Trump en 2021, el 14 de junio del 2021, volvió a entrar en una firdaria de Sol, ¿vale? Y de hecho es ahí donde está la firdaria de Sol. Entonces vemos que ahora mismo está el 26 de septiembre del 2025 del año pasado, entró en una firdaria de Sol y subfirdaria Luna. Si nos vamos a su carta y vemos dónde tiene el Sol y dónde tiene la Luna, vemos que está el Sol en casa 10, la firdaria de casa 10, la presidencia, aquí Donald Trump, tal como marca la firdaria, a partir del 14 de junio del 2021, fue cuando empezó a tener más identidad otra vez, empezó a tener más peso político, empezó a desarrollar más ese Sol en casa 10, ¿vale? También luego se hizo presidente, etcétera, 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 que ya hubo presidencia antes, pero
el 14 de junio volvió a entrar en esa firdaria de Sol y por lo tanto, pues, bueno, se manifestó ese Sol natal en casa 10 y la luna la tiene en casa 4. Él ha entrado en una subfirdaria de Sol-Luna, ¿vale? Entonces, estamos hablando de una firdaria de Sol de casa 10 que es, pues eso, coger el mando, el camino de vida, se dedica a la política y a los negocios, pues ahí es donde está el foco puesto y la tapa de la vida donde está Donald Trump, y entró en una subsidiaria de Luna el 27 de septiembre de 2025. Bueno, aquí viene algo muy interesante y es que la Luna está en casa 4 y está en Sagitario. Sagitario es un signo que normalmente habla mucho del extranjero, por eso de que naturalmente eh, suele situarse a Júpiter, el regente de Sagitario, en casa 9 natal o Sagitario rigiendo la casa 9 natal original, vamos a decirlo así, no en cada carta, sino normalmente, o sea, quiero decir, de forma genérica, la casa 9 está gobernada siempre por Sagitario y Júpiter, ¿vale? Como regente natural de Sagitario. Entonces, Donald Trump entró en una firdaria de Sol, subfirdaria de Luna, la Luna estando en su carta en casa 4 y en Sagitario. ¿Casa 4 qué es? Los bienes raíces. ¿Y Sagitario qué marca? El extranjero. Justamente entró en esa firdaria 26 de septiembre de 2025 y ¿qué pasó? Pues que empezó a interesarse por Venezuela, interesarse por expandirse, ¿vale? ¿Y cómo es la forma de expandirse? A través de la posesión de tierras. La casa 4 habla de las tierras, de los bienes raíces, de donde yo pongo los pies, ¿no? Y ahí entró en esa subsidiaria de Luna. Empezó a interesarse por Venezuela, empezó a interesarse, bueno, ya empezaba interesándose primero por Canadá, que quería que fuera un país anexo a Estados Unidos o uno de los estados de Estados Unidos, no pudo, luego se ha ido a Venezuela, ahí pues se ha quedado, digamos, un poco Estados Unidos al orden de esa Venezuela. No entramos ahí en política. Luego se ha interesado también por Groenlandia, todo lo que son tierras. Os dais cuenta que todo lo que son tierras. ¿Por qué? Porque esa luna está en tierras. ¿Y cuáles son las excusas? Entre comillas, cosas emocionales, el narcotráfico, el que no estáis controlando esas tierras, en el que esas tierras están en peligro, en el que el pueblo está en peligro. La luna es el pueblo en la astrología mundial. Entonces ahí entro en esa subfidaria, ¿vale? Para que veáis que eh, pues cada firdaria nos va a decir el clima de la etapa y la subfirdaria la forma en la que se va a ejecutar ese clima, ¿vale? Normalmente. Ahora, el 2 de marzo del 2027, entrará en una subfirdaria de Sol-Saturno. Aquí habrá restricción, habrá parón, ¿vale? Y Saturno sabéis que naturalmente siempre restringe, siempre para. ¿Vale? Entonces, estos serían más que nada las firdarias, ¿vale? Firdaria y subfirdaria. Tenemos que saber el significado del planeta, que es la firdaria, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, el significado de cada planeta, qué energías tiene ese planeta. Y luego en la subfirdaria tenemos que saber también la energía del planeta, de la subfirdaria, que pertenece a un planeta, y también irnos a ver dónde están posicionados en la carta, porque eso nos va a dar pistas de cómo se va a manifestar, ¿vale? Eh, no siempre es todo, bueno, ya sabemos, no todo en la vida es todo bonito y precioso, no.
hay subfirdarias, por ejemplo, la subfirdaria que entra Sol-Saturno el 2 de marzo del 2027, pues donde tiene a Saturno Donald Trump. Lo tiene en casa 11 también, conjunción a Venus. Quizá las amistades, quizá las relaciones, quizá ese apoyo relacional que tiene con el pueblo, haya una restricción por esa subfidaria saturnina, ¿vale? Entonces, eso serían las firdarias y las subfirdarias. Ya sabéis, ponéis en el online calcular firdaria en astrología y os sale, ponéis vuestros datos natales y ahí veréis, iréis viendo poquito a poco, como aquí, pues en qué firdaria estáis y en qué subfirdaria estáis, ¿vale? Entonces, vamos a continuar y vamos a hablar ahora de las profecciones. Las profecciones es otra técnica de la que no se habla mucho, aunque se habla un poco más que de las firdarias, eh, pero las profecciones funcionan pues, funcionan anuales, como el foco del año. Tenemos la revolución solar por un lado, que nos va a marcar eventos, y tenemos la profección anual, que es el foco, donde está puesto el foco. Las profecciones funcionan de otra manera en las firdarias. Mientras las firdarias hablan de etapas más largas, las profecciones hablan de un año en concreto. Cada año cambiamos de profección, ¿vale? Y cada cumpleaños se activa una casa. A los 0 años es la casa uno, al año es la casa 2, y a los 12 vuelve a la casa uno. Se va dando la vuelta a las 12 casas y, por ejemplo, tenemos 24 años, pues ya hemos dado 2 vueltas a la rueda y así vamos haciendo. Tenía yo por aquí una foto que os quiero compartir, una foto para que veamos bueno, aquí tenemos ahí, a ver si me deja aquí. Aquí tenemos los años, ¿vale? Aquí tenemos, veis que el cumpleaños, bueno, el nacimiento empieza en la Firdaria uno, a los 12 años vuelve a estar la Firdaria, ay, perdón, la profección, ¿vale? La profección entra en casa uno, al año entras en casa uno y todo lo que tenga que ver con la casa uno a los 12 das la vuelta y vuelves a estar en casa uno. A los 2 años entras en la 2. A los 3 años entras en la 3 y así se va hasta que das la vuelta. Entonces, pues por ejemplo, si tú tienes, vamos a poner 45 años, ¿no? Vas a cumplir 45 años, pues vas a entrar en un año de profección de casa 10. Quiere decir que todos los temas de la casa 10 se activan, que son proyección vital, camino de vida, vocación, eh, digamos, el escaparate de tu vida. Si se activa la profección de casa uno, pues se va a activar todo lo que sea identidad propia, todo lo que sea cuidado de sí mismo, el carácter, la personalidad. Si se activa una profección de casa 2, se va a activar todo el tema monetario, la gestión de los recursos y mis propios recursos. Si se activa una profección de casa 8, se va a activar todo el tema de casa 8, que son temas, pues la sexualidad, el tema de la muerte también puede ocurrir en una profección de casa 8, no que tú vayas a transicionar, no, sino que el año puede hablarte de algunas cosas de estos y puede ser que haya algún evento también de este tipo, pero también habla de los recursos compartidos. Ahí se activa mucho en un año de profección de casa 8, se habla mucho, se activa mucho el tema de recursos compartidos. Si estás en una profección de casa 7, estoy poniendo ejemplos, ¿eh? En una profección de casa 7, por ejemplo, tienes 18 o 30 años o 42, estás en un año de profección de casa 7, como veis aquí en esta. Esto sí que es estático, esto no se mueve, ¿eh? Entonces, pues tendrás ese año de profección, tendrás un enfoque
mucho más directo al tema de los otros, porque la casa uno es la casa del yo y la casa es la casa de los otros. Vas a tener un año más de los otros, un año más de activado el tema de pareja, el tema de vínculos, el tema de socios, el tema de enemigos declarados también, que es la casa 7. La casa 12 serían enemigos ocultos. Y así con todo, si se activa la profección de año de casa 4, una profección en casa 4, pues se activará todo el tema de cuidado, hogar, bienes raíces, infancia, puede ser que vuelva, eh, hay algo por sanar, el tema de madre también. Aquí hay un poco de dicotomía porque hay astrólogos que marcan la madre en la casa 4 y el padre en la casa 10 y hay otros que dicen que el padre es la casa 4 y la madre es la casa 10. Pero yo, bajo mi punto de vista, la madre es más la casa 4, la casa donde nos recogemos, donde es como, digamos que es como el vientre materno, ¿no? La casa 4 es donde estamos, donde pernoctamos, donde dormimos, el bien raíz es, digamos que es como más madre, ¿no? Como más maternal que una casa 10 que es la proyección, es algo, una energía más masculina, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis el año de profección, ¿vale? Eso sería el tema del año, de la profección. La casa activada te va a mostrar el área principal del año y su regente se convierte en el señor del año. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, se activa la casa 4 en profección, entras en una profección de casa 4 y tu casa 4 comienza en cáncer, se va a activar la luna en ese año de perfección. Por lo tanto, la luna va a tener un papel muy importante en ese año. Además de contrastarlo con la revolución solar, lógicamente, si quieres direcciones primarias, progresiones, pero bueno, básicamente se convierte la luna en el señor del año. Si la año de perfección es de casa 10 y se activa, porque tenéis a Géminis, por ejemplo, que inicia la casa 10, pues vais a saber que Géminis lo rige Mercurio y por lo tanto Mercurio se va a convertir en el señor del año, ¿vale? Y va a cobrar un significado importante donde esté Mercurio en vuestra carta natal y qué área estará Mercurio, no solo por posición de Mercurio, sino por casas donde rige Mercurio, porque Mercurio rige a Géminis y a Virgo, ¿vale? Estamos hablando siempre, las profecciones, tanto las firdales como las profecciones, es astrología tradicional. Por lo tanto, aquí no entrarían planetas exteriores, ¿vale? Entonces, Mercurio se convertiría en el regente del año, por poner un ejemplo. Y un año de casa 7 pues nos habla de relaciones, un año de casa 6 habla del trabajo y la salud, un año de casa 4 habla del hogar y las raíces. Por eso digo que me resulta más la madre a mí en la casa 4 y el planeta regente da el tono, ¿vale? El planeta regente de esa casa da el tono del año, ¿vale? Marte, si es Marte, por ejemplo, pues conflicto, acción, decisión. Si es Venus, el que rige esa casa 7 o el año de perfección en el que estéis, pues habrá vínculos, negociación, deseos. Si es Saturno, peso, responsabilidad, límite. Por eso hablaba de la subsidiaria de Donald Trump, que aunque estamos hablando de profecciones, el significado de Saturno siempre va a ser el mismo, el significado de Venus siempre va a ser el mismo y el significado de Marte siempre va a ser el mismo y el de todos los planetas. ¿Y cómo poder combinar bien estas dos técnicas, tanto las fierdarias como las profecciones, sin confundir niveles? Porque aquí es donde muchas veces nos perdemos porque se mezcla todo al mismo nivel y no. La astrología tradicional funciona por jerarquías. La firdaria sería el clima de etapa vital, ¿vale? La firdaria es la número uno. La profección sería el tema central del año. Como punto número tres, y en ese orden,
sería la revolución solar que nos hablaría del escenario concreto. Y como punto número 4 sería los tránsitos, cuándo se activa. O sea, los tránsitos nos habla de cuándo pueden activarse estas cosas. O sea, vamos por esa jerarquía. Primero tenemos que ver la firdaria, en qué firdaria estamos, y subfirdaria, ¿vale? Luego ver la profección, en qué año de profección estamos. Luego ver la revolución solar y luego ya al final, como punto número 4, los tránsitos que nos van a decir cuándo se activan determinadas cosas durante el año, ¿vale? O el periodo que estéis mirando. Un ejemplo explicado así con un poco más de calma. Imagínate que estás en una firdaria de Sol y en una subfirdaria de Luna, tal como Donald Trump, ¿vale? Ahora mismo. ¿Qué hacemos? Vamos a la carta natal nuestra y miramos dónde está el Sol, que sería el escenario principal, dónde está la Luna, que sería la vía de manifestación de ese escenario, y cómo se relacionan coherencia o tensión. ¿Qué tipo de relación tienen el Sol y la Luna? Veis que en la carta de Donald Trump el Sol está en oposición a la Luna, por lo tanto hay un poco de tensión. Y también hay que mirar qué casas rigen, de dónde vienen los temas, ¿vale? Las casas que rige cada planeta. Voy a repetirlo. Vamos a la carta natal y miramos dónde está el Sol, el escenario principal, dónde está la Luna, vía de manifestación, cómo se relacionan coherencia o tensión y qué casas rigen, de dónde vienen los temas. Esto en sí no predice hechos concretos, pero explica cómo la identidad se mueve desde lo emocional, porque hay sensibilidad, porque hay cambios que afectan a quién soy. O sea, vamos cambiando a lo largo de la vida, vamos moldeándonos, vamos aprendiendo. No somos iguales con 40 que con 20 años, ni con 60 que con 40 años. O sea, vamos eh, cada etapa, cada firdaria, cada perfección, cada etapa de la vida nos va afectando a quién soy yo, ¿no? Y cómo soy yo también. Y el tema último que quería hablar es de los nodos en la firdaria, ¿vale? Lo hemos dejado un poco colgado antes, el tema de cuando entramos en una firdaria de nodos lunares, que son los únicos puntos matemáticos que entran en firdarias, ¿vale? Los demás son siempre planetas. Sol, Luna, Mercurio, Marte, Venus, Júpiter y Saturno. Hasta ahí. Pero los nodos aquí sí entran en las firdalias. Y llegamos a una parte quizá que más confusión puede generar normalmente y es los nodos lunares. Lo primero y lo esencial, los nodos no son planetas, son puntos matemáticos, ya hemos dicho. No gobiernan, como Venus y Saturno, por ejemplo, en una carta, ¿no? Saturno gobernaría al signo de Acuario eh, y Venus gobernaría al signo de Tauro y al signo de Libra, ¿vale? O sea, cada planeta tiene dos signos de regencia, ¿vale? Entonces, en la astrología tradicional me refiero, ¿eh? Entonces, los nodos no son planetas, por lo tanto, no gobiernan, no construyen. Los nodos lo que hacen es desviar, exagerar, vaciar y reorientar. El nodo norte empuja, intensifica, acelera, pero no garantiza estabilidad, ¿vale? Por sí mismo. El nodo sur desgasta, cierra, vacía de sentido, obliga a soltar. Aquí entramos en la diferencia entre tradiciones. Algunos sistemas, como el que usa AstroSeeker, que os he mostrado, integran los nodos dentro del ciclo de firdarias. O sea, puede aparecer los nodos en el medio de la firdaria, en el medio de la vida, ¿vale? Otros lo colocan la firdaria de los nodos al final de la vida, ¿vale? O como periodos especiales activados por otras técnicas. ¿Y quién tiene razón? ¿Los que lo colocan en medio, los que la colocan al final, la firdaria de nodos? Pues los dos, tienen razón, los dos. Lo que cambia no es el fondo, cambia cómo conceptualizas el tiempo.
nodos integrados, el cambio se vive como proceso. Nodos separados, el cambio se vive como umbral. En la experiencia real muchas veces describen la misma vivencia, pero con otro lenguaje temporal. ¿Por qué los nodos normalmente suelen estar en la firdaria última? Porque pues marcan, o sea, aquí la vida de Donald Trump veis que están al medio, o sea, esto ya lo ha pasado, en el 2016 se activó el nodo norte y en el 2019 se activó el nodo sur, la firdaria de nodo norte y nodo sur. Aquí no hay periodo de subfirdaria con los nodos, ¿vale? Hay periodo de firdaria de nodo norte, firdaria de nodo sur, no hay subfirdaria. Normalmente cuando aparecen los nodos en una firdaria o estamos en una firdaria de nodos, em, tenemos que andar muy, muy afinados con todo lo que hacemos y sobre todo tener mucho cuidado de uno mismo y también dependiendo de dónde esté nuestro nodo norte, por ejemplo, trabajaremos mucho más esa área donde esté el nodo norte. Si está en casa 4 se va a activar mucho el tema de familia, hogar, raíces, infancia, sanación de temas de la infancia, todo eso se va a activar mucho. Pero hay que decir, y tengo que decir que las firdarias de nodos eh, como norma general no se ponen al medio. AstroSync lo pone por el medio porque usa una astrología, ya os digo, hebrea, persa, pero la medieval, la astrología medieval, la de toda la vida, que las otras también son, pero bueno, ambos tienen razón, pero normalmente los nodos los colocan al final de la vida. ¿Por qué? Porque el nodo norte es el que nos marca la dirección de la vida y nos marca a qué hemos venido a hacer. Cuando hemos terminado el trabajo, primero entramos en una firdaria de nodo norte, repasamos todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Todos los objetivos que hemos hecho, empezamos digamos, a ponernos en paz con el mundo, ¿no? Ponernos al final de la vida hablo, ¿eh? Y las firdarias, los nodos se suelen poner al final, ¿vale? Si están en el medio, si luego entramos en la firdaria nodo sur, perdón, y ahí ya pues es donde se acaba la vida, ¿vale? Ahí ya sí que haríamos un repaso. Al final de la vida se suele hacer siempre inconscientemente un repaso de toda la vida y de lo que hemos hecho durante la vida, ¿vale? Y cuando ese repaso ha terminado, pues nos vamos. Si en los nodos entran en la mitad de las firdarias, dependiendo si estáis en AstroSeek, probablemente entraréis lo veréis en la mitad de la vida, en las firdarias o al principio, al fin, por ahí andará. Eh, es un periodo de los nodos que hay que andar con, digamos, eh, si es el nodo norte, confirmándonos en nuestra misión de vida, eh, trabajando mucho en la misión de vida, porque luego viene el nodo sur. ¿Vale? Y nos va a recordar todo lo que hemos hecho. Y es una etapa en la que tenemos que andar muy finos porque puede haber un corte, ¿vale? Dependiendo también, lógicamente, de el ILEG, el Anlareta, el Alcocoden, todo lo que tenéis en los vídeos anteriores, ¿vale? Pero por sí mismos los nodos suelen estar al final de las firdarias. O sea, solamente el punto matemático de los nodos, eh, nodo norte y nodo sur, cabeza de dragón, cola de dragón, Rahu, Ketu, son los que suelen estar al final de la vida, lógicamente, porque pues la misión de vida, nodo norte, se acaba en el nodo sur, ¿vale? Entonces, vamos a ver si me queda alguna cosita más que deciros. Eh, la astrología, eh, eh, la astrología del tiempo, que es la que estamos viendo hoy, no sirve para asustar, no, no es el cometido.
sirve para acompañar, ¿vale? Y la tenemos que usar de esa manera. No quita libertad, no dicta destinos, no obliga a nada. Y lo que hace es ayudar a entender por qué algo insiste, una situación insiste, por qué algo se cae también de repente, por ejemplo, o por qué algo pide ser vivido ahora y no antes, como por ejemplo los nodos, el propósito de vida, por qué me lo piden vivir a la mitad de la vida y no al final, ¿sabes? O sea, y sobre todo ayuda a no vivir, a no vivir procesos como castigos, sino como movimientos con sentido. No ayuda a no vivir los procesos como castigos, sino como movimientos con sentido. Leemos ciclos, no sentencias. Leemos procesos, no condenas. Quedaros con esa frase, con esas dos frases. Leemos ciclos, no sentencias. Leemos procesos, no condenas. Y aquí, sin más, chicos, me despido. Espero que os haya interesado. Espero que me dejéis en comentarios qué os ha parecido el programa, si os ha gustado y queréis que profundicemos más en todo esto. Si queréis que ponga algún ejemplo de alguna carta natal en donde se vea reflejado perfectamente tanto el principio de la vida como el final, pues de algún famoso, ¿no? Que veamos ese proceso de las firdarias y como el final ya lo marca la firdaria también de la vida. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadme un me gusta, suscribiros al canal, ya sabéis que me ayudáis mucho con ello y nos vemos en el siguiente programa del Rincón Espiritual de Ángela. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios qué os parece todo esto y poneros a mirar vosotros a ver en qué firdaria estáis y en qué subfirdaria. Acordaros siempre de que la firdaria y la subfirdaria siempre tenemos que irnos a la carta natal dependiendo de los planetas que sean, para ver cómo va a ir por ahí el tema, ¿vale? Nuestra carta natal siempre se usa como tema principal, como trabajo principal, siempre va a ser la carta natal en cualquier técnica que hagáis, ¿vale? Y fijaros cómo es tan importante la firraria y la profección que como técnica predictiva va antes que la revolución solar. Y por supuesto que los tránsitos, porque los tránsitos en sí lo único que se usan como disparadores, como activadores, pero no predicen en sí mismos. Pero fijaros lo importante que es la firdaria y la perfección en la que estéis. Firdaria como etapa, perfección como eh, ciclo del año en el que estáis o qué casa se activa. Y luego la revolución solar, qué eventos van a venir en los tránsitos, cuándo van a venir esos eventos por ese orden. Así que sin más, un besito muy grande. Nos vemos en el siguiente programa El Rincón Espiritual de Ángela. Dejadme un me gusta, por favor, suscribiros al canal y ya me decís qué os parece. Y nos vemos en el siguiente programa donde aprenderemos otra técnica más de astrología. ¿Vale? Besitos.